Yo fui brujo. Serví al diablo por años. Y si hay algo que Satanás me prohibió decir, fue esto: cada vez que un cristiano comenzaba a orar, el infierno temblaba, pero no cualquier oración. Hay un tipo de oración que activa una guerra en lo invisible. Y el diablo lo sabe. A mí me decían: distráelos, hazlos dudar, pero que no descubran esto. Yo lo vi con mis propios ojos, demonios huyendo de personas que oraban con esta clave. Y si tú no la conoces, estás peleando con los ojos vendados. Hoy ya no le sirvo a las tinieblas. Ahora soy libre, y por eso voy a revelarte el secreto que el diablo no quiere que escuches. Quédate, porque después de esto, tu vida de oración no será la misma. Creía que había encontrado un camino alternativo, una fuente de fuerza que la mayoría ignoraba. Me adentré en un mundo de rituales, símbolos y conjuros, buscando respuestas fuera de los caminos convencionales. Este camino me llevó a experimentar cosas que desafían la lógica común. Sentí presencias, vi manifestaciones, obtuve resultados que, en su momento, interpreté como prueba de la efectividad de mis métodos. Pero con el tiempo, esa búsqueda de poder se transformó en una carga. La supuesta libertad se sentía cada vez más como una atadura. Las promesas de control se volvieron ilusiones que me dejaban vacío. En ese mundo, la comunicación con lo espiritual era compleja y a menudo confusa. Había voces, intuiciones, sensaciones que yo atribuía a entidades o fuerzas con las que buscaba interactuar. Se me enseñó que la oración, tal como la entienden muchas religiones, era ineficaz o, peor aún, una forma de debilidad. Se me decía que el verdadero poder residía en la exigencia, en el pacto, en la manipulación de las fuerzas espirituales. Había una constante distorsión de los conceptos. Lo que parecía ayuda a menudo venía con un precio oculto. Lo que se presentaba como conocimiento liberador terminaba generando más confusión y dependencia. La oración, en ese contexto, no era una entrega humilde o una búsqueda de guía divina. Era una herramienta para obtener lo que se deseaba, un medio para ejercer influencia, a veces incluso para causar daño. Si estás viendo este video, no es casualidad. Lo que acabo de revelarte es solo una parte. La guerra espiritual es real, y muchos están perdiendo porque no saben cómo orar con autoridad. Yo mismo necesitaba una guía cuando salí de las tinieblas, y encontré un manual que me abrió los ojos. Es práctico, bíblico y poderoso. Si quieres aprender a pelear espiritualmente con estrategias reales, no lo pienses más. El link está abajo. Descárgalo y empieza a orar como un verdadero guerrero. Recuerdo que se nos instruía a orar de formas muy específicas. No era una conversación con un ser amoroso, sino una invocación a fuerzas que debían ser persuadidas o forzadas. Se nos decía que la duda era fatal, pero no la duda sobre la naturaleza de las fuerzas invocadas, sino la duda sobre la propia capacidad para controlarlas. La fe no era en un ser superior benevolente, sino en el propio poder y en la efectividad de los rituales. La oración se centraba en el yo, mis deseos, mi voluntad, mi poder. Era una afirmación constante del ego, buscando que el universo o las entidades se doblegaran a mis intenciones. Se nos advertía contra la oración que reconocía la soberanía de un Dios único y bueno. Se nos decía que esa forma de orar nos hacía vulnerables, que nos despojaba de nuestro poder personal. A pesar de los supuestos logros, sentía un vacío creciente. La satisfacción era efímera. Los miedos aumentaban en lugar de disminuir. La paz interior era un concepto ajeno. Comencé a cuestionar el camino que había elegido. Las promesas de plenitud nunca se materializaban. La compañía de aquellos que compartían estas prácticas se sentía superficial y basada en intereses mutuos, no en un amor genuino. La energía que buscaba manipular parecía, a veces, manipularme a mí. Los resultados que obtenía a menudo venían acompañados de consecuencias inesperadas y negativas en otras áreas de mi vida.
Me di cuenta de que estaba atrapado en un ciclo de búsqueda insaciable, siempre necesitando más poder, más conocimiento, más control para sentirme seguro, pero esa seguridad nunca llegaba. Hubo un momento de quiebre, una situación en la que mis métodos fallaron estrepitosamente y me encontré completamente indefenso. Fue un golpe a mi ego y a mi creencia en mi propio poder. En esa vulnerabilidad algo cambió. La desesperación me llevó a considerar posibilidades que antes había descartado por completo. Empecé a escuchar, quizás por primera vez, una voz diferente dentro de mí. Esa voz no hablaba de poder o control, sino de entrega y de gracia. No me exigía rituales complejos, sino una simple apertura del corazón. Fue un proceso lento y doloroso. Dejar atrás un mundo en el que había invertido tanto tiempo y energía no fue fácil. Enfrentar los miedos y las ataduras que había adquirido requirió una fuerza que yo no creía poseer. En mi camino hacia la recuperación, me encontré con personas que vivían su fe de una manera que yo no conocía. Hablaban de una relación personal con un Dios de amor, no de un ser distante o manipulable. Observé cómo oraban, no con exigencia, sino con humildad, no buscando controlar, sino buscando guía y fortaleza, no centrados en sí mismos, sino en la voluntad de un ser superior. Empecé a imitar esa forma de orar, al principio con torpeza y escepticismo, pero algo empezó a cambiar dentro de mí. Sentí una paz que nunca antes había experimentado. Esta nueva forma de oración no me prometía poder sobre otros, sino poder para cambiar yo mismo. No me ofrecía control sobre las circunstancias, sino confianza en medio de ellas. La diferencia entre la oración que practicaba antes y la que aprendí después es abismal. Antes, era un intento de ascender, de forzar mi voluntad sobre lo espiritual. Ahora, es una invitación a descender, a reconocer mi necesidad y a recibir. Antes, la oración era una herramienta para la autoexaltación. Ahora, es un acto de humildad y dependencia. Antes, buscaba que lo divino sirviera a mis propósitos. Ahora, busco servir al propósito divino. La oración que me alejaba de la luz se centraba en el miedo, la codicia y el orgullo. La oración que me acercó a la luz se basa en la fe, la esperanza y el amor. Una me ataba a la oscuridad y al vacío. La otra me libera y me llena de propósito. Mi experiencia me enseñó que hay fuerzas espirituales, sí, pero no todas buscan nuestro bien. Hay engaños sutiles que se presentan como caminos de poder o iluminación, pero que en realidad conducen a la destrucción. Aprendí que la verdadera fuerza no reside en manipular lo invisible, sino en alinearse con la fuente de toda bondad y verdad. Que la verdadera libertad no es hacer lo que uno quiere, sino encontrar la voluntad de aquel que nos creó. Comprendí que la oración no es una fórmula mágica o un conjuro, es una relación. Es hablar con el Creador del universo, no como un sirviente que exige, sino como un hijo que confía. La oración que busca el propio engrandecimiento, que se basa en la manipulación o que ignora la naturaleza amorosa y justa de Dios, es una oración que se desvía del camino. La oración que encontré, la que me sacó de la oscuridad, es una oración de entrega. Es decir, aquí estoy, reconozco que no tengo el control, necesito tu guía, tu fuerza, tu perdón. Es una oración que no teme la vulnerabilidad, porque sabe que en la debilidad humana se manifiesta la fortaleza divina. Es una oración que no busca la propia gloria, sino la gloria de aquel a quien se dirige. Esta oración me ha permitido sanar heridas profundas, encontrar perdón para mis errores pasados y perdonar a quienes me hicieron daño. Me ha dado un propósito que va más allá de mis propios deseos egoístas. Me ha conectado con una comunidad de personas que comparten esta misma fe y que me apoyan en mi camino. Ya no estoy solo en mi búsqueda. Si te encuentras buscando respuestas en lugares oscuros, si sientes que tus esfuerzos por encontrar poder o control te dejan vacío, detente y reflexiona.
Considera la posibilidad de que la verdadera fuente de luz y vida no se encuentra en la manipulación de fuerzas ocultas, sino en una relación genuina con el Creador. La oración no es una herramienta para obtener lo que quieres a toda costa, es una invitación a alinear tu corazón con el corazón de Dios. No ores buscando poder sobre otros, ora buscando poder para amarlos. No ores buscando controlar tu destino, ora buscando confiar en aquel que tiene el control perfecto. La oración que transforma es aquella que reconoce la grandeza de Dios y nuestra propia pequeñez. Es aquella que confiesa nuestros errores y pide perdón. Es aquella que agradece las bendiciones recibidas. Es aquella que intercede por otros, mostrando amor y compasión. Es aquella que busca la sabiduría divina para tomar decisiones. Es aquella que simplemente anhela estar en la presencia de aquel que nos ama incondicionalmente. Esta es la oración que me fue revelada no a través de pactos o rituales, sino a través de la gracia y la verdad. Es una oración que no te ata, sino que te libera. Es una oración que no te llena de miedo, sino de paz. Es una oración que no te aísla, sino que te conecta con la fuente de todo bien. Mi vida es un testimonio de que es posible salir de la oscuridad, de que las cadenas pueden romperse, de que el vacío puede llenarse. No fue por mi propia fuerza, sino por la intervención de una fuerza mucho mayor y más amorosa que cualquier cosa que yo hubiera buscado manipular. Si mi historia resuena contigo, si sientes esa misma sed de algo más, te invito a considerar esta otra forma de orar. Una oración que no busca el poder terrenal, sino la conexión celestial. Una oración que no se centra en el yo, sino en el tú. Una oración que no exige, sino que confía. Esta es la oración que cambió mi vida.